días. De nuevo con todos ustedes en el programa especial Hospital Ochoa. Hoy contamos con don José Luis Guijarro. Buenos días, José Luis. Buenos días, Pepe. El doctor Guijarro es doctor en endocrinología y nutrición. Tema importante dado que, bueno, tenemos que controlar la salud, y el tema de la obesidad, pues es una opinión mía, que no sé si es cierto o no, pero el tema de la obesidad, pues puede originar enfermedades, determinadas enfermedades. Para eso nos va a hablar en profundidad el doctor Guijarro. Pero antes, doctor, me gustaría que en lo referente a la medicina interna y sus principales áreas de asistencia en cuanto a nutrición y endocrinología, ¿cómo está, digamos, la puesta en acción el Hospital Ochoa? En Hospital Ochoa contamos con múltiples especialistas encargados de ciertas áreas, desde cardiología, respiratorio, en fin, de cualquier tipo, y entre ellos estamos varios endocrinólogos que además somos especialistas en nutrición. La especialidad en España es endocrinología y nutrición. La palabra endocrinología, que a mí me costó meses aprendérmela al principio de la especialidad, bueno, pues significa endo, interno, crino, secreción, y luego tratado, es decir, tratado de las secreciones internas, de las hormonas. Y en España, además, pues nos encargamos también de estudio y evaluación de la nutrición en general. Eso no significa solo poner dieta, eso significa pues alimentar correctamente a un problema de insuficiencia renal, por ejemplo, o la alimentación en cuidados especiales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es solo el tratamiento exclusivo para la obesidad, no, para claro, otro tema de otras posibles enfermedades, claro, o claro, dolores, o sí, enfermedades que pueden surgir. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, el más conocido es el de perder peso, claro. Es donde trabajamos y donde nos encargamos la mayoría de nuestras horas en intentar ayudar a la gente a perder peso. Y el perder peso no significa solamente quitarse una tallita y ponerse el bikini más guapo, o quitarnos la barriguita. El hombre, es que la obesidad severa, no el sobrepeso de 2-3 kilos, la obesidad severa pues es un factor de riesgo cardiovascular, es decir, que puede producir problemas muy severos como hipertensión, infartos, hígado graso, etcétera, etcétera, y es una causa de muerte casi tan importante como la del tabaco. Hablaremos de ello en profundidad, pero antes, para ir terminando con la primera pregunta, quiere decir que yo sé que el doctor Guijarro lleva bastante tiempo dedicando su profesionalidad en el Hospital Ochoa, pero ¿cuánto ha cambiado en su especialidad desde hace 20 años? ¿Cuánto ha cambiado el tema de su especialidad? Yo, que empecé hace casi 40 años, es decir, empecé el endocrino con 6 años, porque yo soy muy joven, pues no se tiene absolutamente nada que ver la endocrinología que yo sabía cuando terminé la especialidad. Para mejorar el tratamiento del paciente, claro. Infinitamente mejor. Los avances han sido de todo tipo, investigación clínica pues espectaculares, pero simplemente los exámenes analíticos, por ejemplo, los análisis de sangre que podemos hacer ahora, para mí eran impensables hace 30 años, ¿no? Y eso ayuda muchísimo al doctor. Claro, es que nos dan el diagnóstico, o sea, es mucho más fácil. Nosotros antes casi teníamos que hacer lo que se llamaba el arte de la medicina, con las manos, los oídos y casi nada ser más. Ser un poco, ¿no? Brujo, ¿no? Exactamente, tener lo que se llamaba entonces ojo clínico, que ahora, por desgracia, probablemente, pues se ha bajado mucho en su importancia, que creo que todavía la tiene, y nos apoyamos en muchas más bases de diagnóstico, pues tanto en laboratorio como de imagen, como de radiografía, escáneres, todas esas cosas. Quiere decir que, aparte de buenos profesionales que tiene el Hospital Ochoa, dispone de esa infraestructura, sí, para, digamos, estar a la altura de la Sí, la verdad es que nosotros, pues yo no he hecho casi nada en falta en la clínica, desde las unidades
de diagnóstico radiológico de cualquier tipo, hasta pues el análisis de laboratorio más sofisticado, podemos perfectamente acceder a ellos sin ningún problema. Muy bien. Vamos a ir directamente a la cuestión de lo que es nutrición y endocrinología, con relación, digamos, al tratamiento de pacientes. El tema de la alimentación, ¿qué de importancia tiene o no puede tener para evitar lo que estamos hablando? No solo la obesidad, sino tema renal, tema corazón, tema etcétera, etcétera. Claro, al fin y al cabo la alimentación es la base de nuestra vida. Es decir, nosotros podemos sacar de los alimentos tan imprescindibles como la vida, desde las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas, y el agua, etcétera, etcétera. Lo que en la nutrición se entiende o se analizan todos esos factores de alimentación y se relacionan con cierto tipo de enfermedades a las cuales tenemos que corregir la forma de comer y la cantidad. ¿Quiere decir que hay una cultura del comer? Claro, tendría que haber una cultura de comer. Deberíamos tener una enorme cultura de comer y evitaríamos muchísimo de las enfermedades actuales, desde cierto tipo de cánceres hasta lo que ya estábamos hablando antes, hasta los infartos, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué supone hoy lo que es la obesidad? La obesidad, ¿qué supone? Y parece ser que se está implantando en demasía la obesidad en la sociedad, ya no solo en las personas adultas, sino también, que es más preocupante, en los chavales, en los niños. Sí, estoy de acuerdo. En España tenemos, por desgracia, somos prácticamente el segundo país de Europa en obesidad infantil. O sea, en casi todos somos los últimos, pero en eso somos prácticamente los primeros. Y eso significa que de eso se calcula que el 70 y tantos % de los chiquillos con un exceso de peso pues serán adultos obesos y por tanto con mucho más riesgo de enfermar. Quiere decir que a medida que van pasando los años, llega el periodo de adulto, no va a llegar en las mismas condiciones si conserva, digamos, un peso normal, claro, a ir gordo, hablando de una manera sencilla. Exacto. Es muy importante, y eso además lo podemos ver cualquiera de nosotros en las playas en el verano. Los chiquillos y chiquillas con una barriguita casi como la de los adultos, es decir, que empieza desde debajo del tórax, pues son cada vez más frecuentes, ¿no? Son chiquillos que... Eso del gordo feliz es mentira, eso es una barbaridad. La presión social es cada vez más importante. La presión social sobre el obeso es cada vez más importante. El obeso no es un chico feliz, ¿no? O un hombre feliz. Tiene un problema encima, y más de dos veces en el día pensará: tengo que adelgazar o tengo que perder peso porque me voy a encontrar mejor por aquí y por aquí. En cuanto a la obesidad, hay personas, ¿no?, que tienen un control personal sobre el tema. ¿Qué de importancia tiene acudir, en este caso, al médico, al especialista, y concretamente a un buen servicio como tiene el hospital? ¿Qué de importancia tiene el decir, voy a hacerlo por mi cuenta o voy a que me vea un médico? Los médicos tenemos ahora mismo una competencia absolutamente desleal, que es el doctor Google. Cuando uno se tiene cualquier problema, la primera tendencia es ponerse delante del ordenador y buscar en Google cuál es su problema. Y claro, el problema de Google es que salen muchísimas referencias, allí puede escribir todo el mundo, y una persona que no esté habituada a esa patología, pues no puede discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira o falso. Un excesivo cuidado con eso. Claro, y en la nutrición, pues bueno, yo no sé cuántas entradas si mete obesidad, pues puede haber millones de entradas de tratamiento, o de dietas o de tal. Creo que es muy importante que hablen con un especialista. Significa especialista que se ha dedicado a estudiar durante años y luego se dedica a leer continuamente, con criterio,
las distintas ofertas de tratamiento que existen. Es verdad, yo estoy convencido, no hay una sola obesidad, hay muchos tipos de obesidad. O sea, se llega a ser gordo por muchas causas. Por varias ramas, ¿no? Muchísimas causas. Y claro, lo primero que hay que saber es qué tipo de obesidad tiene, qué complicaciones tiene la obesidad y por dónde podemos ayudarlo. No es solo ponerse a lechuga y pechuga de pollo, o sea, es mucho más complicado. Eso de que sale en las redes sociales, ¿no? El producto milagro, eso no deja de ser un cuento chino, ¿no? Eso supone cientos de miles de millones de euros de negocio. Es decir, hay mucho dinero por medio. Muchísimo dinero por medio. Y muchísimo dinero de las dietas milagro que además van reapareciendo periódicamente, ahora sí sirven, ahora no sirven, ahora, en fin, todo eso tiene muchísimo dinero por detrás. Y doctor Guijarro, eso puede producir, de hecho, el origen de otras enfermedades primero por tomar un producto que no está avalado por un médico. Sí. Y segundo, tomarlo, digamos, a destajo, pues eso puede producir problemas, ¿no? Problemas muy graves, y que yo los veo todos los días en la consulta, y sobre todo un problema, el más serio de todos. Es tradicional que entre los especialistas digamos, si quieres ser gordo, ponte a dieta, porque una dieta mal llevada y mal orientada, lo que va a producirle a largo plazo es al contrario, es ganar más peso que antes. El efecto famoso yo-yo, que tiene cada vez más explicaciones bioquímicas y genéticas, o sea, porque, bueno, tenemos nuestro sistema de defensa, y si vamos en contra de ese sistema de defensa, nos ganará la partida y seremos más gordos que antes. Claro, y no te digo más las enfermedades que podemos tener, de insuficiencias renales, en fin, de problemas. Como por ejemplo, los problemas cardiovasculares. ¿Se origina también por el tema de la obesidad? ¿Tiene algo que ver? Muchísimo. Sobre todo en la obesidad que llamamos obesidad central, en la obesidad manzana, donde se deposita la grasa fundamentalmente en el centro del cuerpo, está ligado, y tiene estadísticamente, con mucho mayor frecuencia de infartos, de hipertensión y de problemas cardiovasculares muy severos. Bien, doctor, hay otro tema que se habla mucho, ¿no? Pero a veces se habla y no se entiende, por lo menos la gente que no sabe medicina o no sabemos medicina, ¿no? El tema de la difusión tiroidea. ¿Qué supone ese tema? Bueno, el tiroides es como el carburador de los coches, ¿no? El que probablemente nos da energía y influye en muchísimos sistemas del organismo. Es una glándula pequeñita que tenemos aquí en la base del cuello y que puede provocar fundamentalmente tres tipos de problemas. El exceso de formación de hormonas tiroideas, que se llama hipertiroidismo. La falta... No me diga que esa válvula que tenemos aquí puede producir... Claro, puede producir un exceso de hormona tiroidea, que es su principal producto, y producir una serie de consecuencias muy importantes, pues taquicardia, irritabilidad, pérdida de peso, en fin, e incluso problemas tóxicos del corazón, incluso infartos y muerte. Y luego también tiene la disfunción hacia menos, el hipotiroidismo, que es mucho más frecuente y que produce, pues digamos, lo contrario, es decir, en vez de estar muy acelerados, pues estamos muy frenados y pues tenemos pérdida de pelo, cambio en la piel, un moderado incremento de peso. Al pobre tiroides siempre se le ha hecho la culpa de que era la causa del exceso de peso, y no es verdad, pero sí que puede provocar un hinchazón, que técnicamente se llama de una forma muy bonita, mixedema, y que, bueno, pues sí hace aumentar un poco el peso. Y la tercera patología son los nódulos, es decir, el crecimiento de una sola parte del tiroides. Esos nódulos tiroideos, que son cada vez más frecuentes, o probablemente cada vez los vemos más porque nuestros aparatos son más sensibles, pues pueden ser malignos o benignos. Y la patología maligna de tiroides, los nódulos malignos tiroideos,
son relativamente frecuentes, son bastante bien controlables en la gran mayoría de los casos, se pueden tratar, pero sí se llega a tiempo, claro. O sea, cuando habla doctor Guijarro a tiempo, quiere decir que en el hospital Ochoa se practica la prevención. Es que no tenemos más remedio. El problema de la medicina, lo básico es la prevención. Si queremos ahorrar en gastos sanitarios, lo que tenemos que hacer es prevenir las enfermedades. Por desgracia, eso todavía nuestros políticos no lo han entendido. Es decir, es mucho más difícil invertir en prevenir que invertir en tratar o compensar una serie de gravísimas alteraciones que se podían haber evitado con menos gasto de dinero. Sí, porque tengo entendido, no, es que así, en los presupuestos generales del Estado, lo que más abulta, más que ninguno, es el tema de sanidad. Claro, es que casi todos nos ponemos en un momento dado enfermos y tenemos que acudir a algún lado y nos tienen que echar una manita, porque en fin... Ese es un tema que podríamos hablar. Bueno, aquí para eso nos ponemos a sentar con Mariano en sus charlas de los miércoles. Entonces el tema de tiroides, ahí popularmente se dice, no, es un problema de tiroides y yo aunque coma poco engordo y tal. Eso no es verdad. Eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Al pobre tiroides le echan una serie de culpas que no tiene. Es verdad que, bueno, pues una disfunción tiroidea, a menos, un hipotiroidismo, bueno, pues hace que uno sea más lento, que tenga un poquito más de falta de energía de lo que debería, y eso puede ayudar a quemar un poco menos calorías y por tanto tender a engordar. Pero no es la causa principal, prácticamente nunca. Pero no obstante, el tema tiroides hay que... Hombre, tenemos que controlarlo. Claro. Eso es. Tenemos que controlarlo, y en la analítica que sistemáticamente prácticamente todos los especialistas utilizamos, siempre pedimos una TSH, que es un estudio de la función tiroidea muy básico. Muy bien. Doctor, la disfunción infantil. Antes hemos hablado del tema de la obesidad, ¿no? Sí. Esta cuestión... El crecimiento, yo creo que te entiendo que me quieres preguntar sobre el crecimiento infantil y el desarrollo infantil. Todas las madres están preocupadas que si mi hijo va creciendo bien, y si no, que se lo cuenten a todos los pediatras, y todas las que tenemos compañeros por allí y compañeras, pues lo saben muy bien. El desarrollo infantil tiene que mantener un cierto ritmo que se puede controlar, y de hecho los pediatras lo controlan fenomenalmente bien. Ese desarrollo, por supuesto, que tiene una influencia hormonal enorme. Tenemos una hormona que casi exclusivamente funciona para el crecimiento, la hormona del crecimiento. Si se controla médicamente ese tema, el crecimiento es normal o puede... Claro. Hablando vulgarmente, la generación actual puede ser más alta en cuanto a estatura, porque se controla este tema. No solo por eso, pero efectivamente, hombre, en el crecimiento influye, claro, pero eso ayuda, ¿no? Muchísimo, influyen muchísimas cosas. Los chiquillos con déficit de hormona de crecimiento, que realmente son muy escasos, es que no crecen. Son muñequitos preciosos, muy proporcionados, pero muy pequeñitos. ¿Y eso se puede corregir? Se puede corregir cogiéndolo en un buen momento y haciendo un tratamiento crónico, y tenemos algunos de los futbolistas más famosos de España que lo saben, que tuvo un tratamiento así, en ese sentido, ¿no? Se puede corregir, pero no solo ya es el retraso importante de crecimiento, sino el que, bueno, pues mi hijo no se desarrolla como el resto de los niños de la clase, o bien en la pubertad, pues la pubertad no se ha acelerado y todavía no se afeita ni tiene velillo y ya tiene 15 o 14 o 13 años, y eso además le afecta mucho a los chiquillos y a las chiquillas, con lo cual creo que es un motivo, y de hecho lo es, un motivo muy importante y muy frecuente de consultas. Muy bien. Estamos en el programa especial Hospital Ochoa. Estamos con el doctor José Luis Guijarro, como decía al principio, doctor en endocrinología y nutrición. Para cerrar este programa, quiero dedicar el último tiempo a algo que lo decía al principio, que se ve, desgraciadamente, estamos demasiado gordos hablando, y tenemos que, digamos, poner de alguna manera remedio a este tema, porque
ya no es solo la estética, no, es también que es producto de originar, o que origina determinadas enfermedades, y más cuando se van avanzando en la edad. ¿No es así, doctor? Efectivamente, efectivamente. Y nos hemos pasado casi por encima una patología frecuentísima, que es la diabetes. La diabetes es, hay fundamentalmente dos tipos, como ya sabe todo el mundo. La diabetes que aparece en los chiquillos, en los cuales falta una hormona. Los chiquillos... Los pequeños, la diabetes infantil o diabetes tipo 1, y la diabetes mucho más frecuente de la diabetes del adulto o diabetes del gordito. La diabetes sirve para engordar, así de claro. Los diabéticos tipo 2 prácticamente todos son obesos. Y la causa de ese exceso de peso y ese exceso de azúcar es muy común. O sea, se parece mucho a la principal causa de exceso de peso en los no diabéticos. Es Eso decir, se puede corregir. Se debe corregir. Porque, por ejemplo, se habla mucho de la dieta milagro. Doctor Guijarro, ¿cree en eso? En absoluto. Si yo creyese en la dieta milagro, tendría un Ferrari aparcado ahí abajo. No existen dietas milagro, ni yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la nutrición, o sea, cambiar lo que comemos. Esta pregunta creo que es importante. Quiere decir que una dieta determinada, ¿no? Pam, ¿sirve para todo el mundo igual o cada obeso tiene su dieta? ¿Me has entendido? Vamos a ver, claro que sí. Estábamos hablando que hay distintos tipos de obesidad y por tanto puede haber distintos tipos de nutrición. Lo que sí que hay común es lo que llamamos alimentación saludable. ¿Cuál es la alimentación saludable? Pues, para resumirlo, casi lo que estamos haciendo mal ahora mismo. Es decir, estamos consumiendo desde los niños más pequeñitos a los más mayores multitud de azúcares, de bebidas azucaradas, de zumos, de alimentos industrializados, todas esas cosas, excesivo consumo de carne, poco consumo de vegetales y legumbres, es decir, todo eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra comida para que al final bajemos peso. ¿Qué papel juega el tema vegetariano, el tema de las legumbres? ¿Qué papel juega en el organismo de una persona? Probablemente las legumbres serán las que nos salvarán de morirnos de hambre dentro de unos cuantos años. ¿Por qué? Porque para criar legumbres, que son muy ricas en proteínas, son ricas en hidratos de carbono, son ricas en proteínas, para criar una enorme cantidad de legumbres necesitamos un relativamente poco espacio de tiempo, de campo. Para criar una cantidad similar de proteínas de origen vaca o cerdo, pues necesitamos cantidades enormes de terreno. Es decir, en la época en la que tenemos que controlar todo eso, pues las legumbres nos van a ayudar. Y la legumbre es básica. Lo que pasa es que la mente de los chiquillos tiene que madurar y es muy difícil hacerle comer a los pequeños legumbres, lentejas, garbanzos, alubias. ¿Y si se le aplica esto que da por llamarse la cultura del comer? Es que desde pequeño se puede... Claro, chiquillos que han visto en su casa que se come legumbre, que le hacen comer legumbre, que se las disfrazan o se las arreglan para que coman, pues van a consumir muchas más. Lo que pasa es que es mucho más fácil ponerle una pizza. Y no estamos viendo que la pizza y los espaguetis o los pasta no digo ya nada de la hamburguesa y todas esas cosas, pues son los que al final van a provocarle gravísimos problemas de salud. Y el alimento light. Sí. El alimento light, esto de la rapidez y demás. Yo personalmente entiendo que eso es un mal para la sociedad. Tenga en cuenta que detrás igual que hablábamos antes de las dietas milagros y de los productos milagros, detrás de la producción industrial de alimentos hay muchísimo dinero. Entonces, cuando se empezó a hablar de que los azúcares no eran tan buenos como pensábamos, bueno, pues empezaron con los light. Light significa poca cantidad de azúcares o sustituto del azúcar. Se está demostrando que
la mayoría de los edulcorantes artificiales, al menos en niños ya está publicado y está demostrado, produce el mismo efecto que el azúcar en cuanto a obesidad. O sea que no, el remedio no... El remedio no nos sirve, por desgracia. Y además, no solo eso, cuando vamos a comprar y decimos pobre en grasas, vale, si realmente el alimento fuera pobre en grasas, aquello no sabría nada. Lo que hace la industria alimentaria es sobrecargarle de azúcares para darle un cierto sabor. Con lo cual, la pobre grasa la estamos eliminando y nos estamos cargando de azúcares, que es mucho peor que el comer una comida normal. Yo he escuchado más de una vez que el azúcar es un veneno blanco. Se le titula el veneno blanco. Sí, ahora lo tiene crudo, la azucareros lo tienen crudo. Yo creo que el azúcar es muy importante y muy interesante, pero lo que pasa es que hay que utilizarlo con cierta moderación. Es que nosotros ahora mismo, si calculamos la cantidad de azúcares que nos cepillamos habitualmente en una comida o le damos a nuestros hijos durante un día, nos asustaríamos, de verdad. Es que no nos damos cuenta. Muy bien. Todo esto que hemos hablado en el programa es realidad, es efectivo en el Hospital Ochoa. Una persona que tiene interés en asistir, ¿cuáles son los requisitos? ¿Solamente llamar o acercarse? Claro, hay cita online ahora mismo y además es muy fácil de llegar. Está en el sitio más bonito de Marbella, sí, además en el Paseo Marítimo, y pues entrar por la puerta y decir, mire usted, yo me pasa esto, y habrá por allí una chica encantadora que lo derivarán a uno u otro de los especialistas. No es tu cometido la pregunta esta, ¿no? Pero siempre miramos la pela o el euro, ¿no? Es caro la atención, digamos, de esta especialidad. No. ¿Resulta caro ahora mismo, atendiendo por compañías de seguros, es muy barato. Incluso hay una serie de club amigos de Ochoa, en las cuales el precio de la consulta es muy, muy, muy barato. Quiere decir que está a la altura de todos los bolsillos. Se puede acceder casi, yo creo que para todo el mundo. Además, uso yo la palabra más caro es una mortaja. Sí, bueno, bastante más. Muy bien, pues agradecer a don José Luis Guijarro la intervención en este programa. Entiendo yo que de bastante interés. Hay que seguir los consejos que nos ha dado porque va en bien de todos nosotros. Pero aquí prima casi todo, o por no decir todo, la prevención, ¿no, doctor? Claro, entre otras cosas porque si no lo prevenimos, cuando nos encontremos el problema delante, nos va a costar primero muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, y nadie nos asegura al 100% que no vayamos a recaer otra vez, que es el problema grave. Muy bien. Pues doctor Guijarro, gracias al estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, y las puertas abiertas cuando quiera. Este tipo de programa tiene el interés que es para todos ustedes, para nuestra audiencia, saber un poquito más y sobre todo la salud que está por encima de todo. Doctor Guijarro, gracias. Gracias a vosotros. A ustedes también las gracias como siempre. Buenos días y hasta la próxima en el programa Hospital Ochoa.